pantalla respecto del ejemplo con el que vamos a trabajar para explicar las primeras nociones de grafo. Tenemos un grafo, en este caso, cuyos vértices son A, B, C, D, G y F. No está la D, es E. Bien, entonces yo empecé acá, por ejemplo, a trabajar con algunas definiciones, como las que ustedes tienen en el video del Classroom, y alguna definición de ellas, por ejemplo, empiezo a trabajar con la noción de camino. Ustedes van a tener que trabajar ahora a continuación con la actividad que yo les voy a contar, y un camino, cuando trabajamos con un grafo, es una sucesión de arcos y de vértices. Por ejemplo, vamos a suponer que el ejercicio les pide que ustedes armen un camino que tenga longitud 4, que vaya desde el vértice A al vértice E. La longitud de un camino está determinada por la cantidad de lazos que intervienen en ese camino. ¿Y qué es un camino? Es una sucesión de vértices y lazos que necesito recorrer para llegar de un vértice a otro. Por ejemplo, entonces, un camino que vaya desde el vértice A al vértice E que tenga longitud 4 sería, por ejemplo, la sucesión A, G, B, E. Podría ser otra también, ¿no? Otro ejemplo podría ser de longitud 4, ¿no? Del vértice A al vértice E. Podría ser A, G, C, E. La especificación va a depender del ejercicio. En este caso, como yo les pido que específicamente el camino tenga longitud 4, necesito recorrer, y ahí dije longitud 4, y cuando dije A, G, B, E, recorrí una longitud 3, no 4. Ahí metí la pata de acuerdo al ejemplo que estaba armando. Si quiero que el camino tenga longitud 4, de longitud 4, tengo que recorrer 4 lazos para llegar desde A hasta E. A ver, por ejemplo, podríamos pensar en el vértice A, G, C, 1, 2, 3, 4. A, G, C, B y E. Entonces, repito, longitud está dada por la cantidad de lazos que recorro de un vértice al otro. Y va a depender, en este caso, de qué especificación les dé el ejercicio. A continuación les voy a hablar de trayectoria y de sendero. En el sendero hablamos de un camino en el que todos los lazos sean distintos. Por ejemplo, si el ejercicio les pidiera un sendero que vaya del vértice A al vértice F, ustedes van a armar un camino en el que todos los lazos sean distintos y que pueda ir desde el vértice A al vértice F. Bueno, no hay mucha especificación. Yo acá hice un camino súper largo, ¿no? Hice un camino que va del vértice A al vértice F, A, G, B, E, C, B, perdón, A, G, B, E, C, F, B. Bien, todos distintos, ¿no? Todos los lazos distintos. Pero podría haber hecho muy corto el sendero y pasar desde la A hasta la F usando solamente este arco. Incluso acá el sendero no tiene ninguna especificación. Podría haber sido de longitud 1 o de longitud 5 y da lo mismo. En este caso yo armé un camino de longitud 4 que va del vértice F al vértice C. Ya expliqué lo de la longitud con este ejemplo. En este caso ustedes ven que al tener 5 vértices voy a tener entonces 4 lazos que los unen. La trayectoria es un camino también, pero tiene la particularidad de que todos los vértices son diferentes. Entonces, si yo quiero ir del vértice A al vértice C con la respuesta de una trayectoria para el ejercicio, lo que tengo que hacer es armarme un camino en el que todos los vértices sean diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, desde el vértice A al vértice C, armé una trayectoria A, G, B, C. Todos los vértices son distintos. ¿Sí? Bien. Camino cerrado, la definición de camino cerrado tiene que ver con que si hablamos de un camino cerrado es porque el primer vértice y el último son lo mismo, el camino se cierra justamente por esa particularidad. Y en este caso pide que la longitud del camino sea 6, o sea que para ir del vértice A y volver al vértice A, recorre en total 6 lazos. Esa es una especificación justamente particular del ejercicio que va a depender de qué le pida en cada caso. Bien, con esto que les acabo de explicar va a ser suficiente para que ustedes
puedan resolver lo que yo les voy a contar a continuación. Falta hablar del diámetro. El diámetro es la mayor trayectoria que puedo establecer entre dos vértices del grafo. Entonces, si yo me voy a mirar el grafo, ¿cuál es la mayor trayectoria que puedo armar entre dos vértices cualesquiera? Es decir, ¿qué recorrido más largo puedo hacer para ir de un vértice al otro sin repetir ningún vértice? Por ejemplo, para ir desde el vértice A al vértice F, que se arma la mayor trayectoria, es decir, usando todos vértices diferentes, esa longitud mayor es recorriendo 5 lazos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Por eso el diámetro es la mayor trayectoria que puedo armar de un vértice al otro dentro del grafo. ¿Bien? La otra parte, que no está incluida en lo que yo les voy a pedir ahora que resuelvan, pero es en el video sí, es hablar de conexión del grafo. El grafo es conexo cuando sucede que tenemos conexión justamente entre todos los vértices del grafo. Entonces, por ejemplo, en el video tienen este ejemplo. Este grafo no es conexo. ¿Por qué no es conexo? Porque, por ejemplo, el vértice D no tiene conexión con ningún otro de los vértices, o incluso esta zona no está conectada con aquella otra del grafo. Para que sea conexo significa que yo puedo ir de un vértice al otro del grafo y hay una trayectoria que los une. Por ejemplo, este grafo no es conexo y este otro sí lo es. Dentro de este grafo está en el video, tenemos algunas particularidades a tener en cuenta y, por ejemplo, es esta. Este es un punto de corte. ¿Por qué D se llama punto de corte? Porque si lo saco, si lo elimino al punto D, sucede que el grafo deja de ser conexo completamente. Imagínense que si sacan D y quieren ir del vértice A al vértice H dentro del grafo, no lo vamos a poder hacer. ¿Bien? Bueno, vamos a